de 4 años, también siguientes, la Revolución Francesa, que cambió la historia de la humanidad, que permitió el paso de un sistema a otro. En el video muy corto se menciona que los sectores que apoyaban a la monarquía, en ese tiempo todavía vigente, de los Borbones, se sentaban al lado derecho de esta suerte de monarquía con una composición de un parlamento, de una estructura parlamentaria. Pero ¿quiénes conformaban esa estructura parlamentaria? La mayoría, la totalidad de aristócratas de lo que se conoce como la burguesía, los nacientes banqueros, los industriales, la nobleza, que pertenecían a los mismos sectores de poder, los que gozaban de los privilegios de este sistema monárquico, pero que lo cuestionaban al mismo tiempo. Entonces, más conocidos, este sector, como los girondinos, se sentaron por una casualidad en el lado izquierdo de aquel espacio que compartían, donde debatían, discutían las políticas necesarias para conducir esta monarquía, este sistema social. Al lado izquierdo se sentaban los girondinos, que eran este grupo de banqueros, de burgueses, entendidos como los banqueros, los comerciantes, los intelectuales de aquella época, que cuestionaban a la monarquía, que le disputaban el poder a la monarquía, entendida como la casa real y sus allegados, sus parientes, la nobleza de aquella época. Esta disposición en aquel espacio fue el inicio de lo que hoy conocemos como la derecha izquierda. Pero no es tan sencillo, no es eso. La izquierda y la derecha no es el hecho de sentarse en un espacio determinado, fuera bastante simple. ¿Qué representaban aquellos sectores? Los unos que cuestionaban, y con muchos argumentos, fundamentos, con mucho énfasis, impulsados por la corriente, por muchas corrientes, por la filosofía, la economía y los grandes debates, y fundamentalmente la filosofía que sacudía la Europa de aquella época. Estamos hablando de los grandes pensadores, Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu, Voltaire, entre tantos otros. Francia, Inglaterra, Alemania, se encontraban enfrascados en una discusión profunda sobre la vigencia de los estados con fuerte poder del clero, de la iglesia, y con la influencia de la iglesia en todos los órdenes de la vida. Y esta corriente de pensadores que apelaban a la razón, al racionalismo, a buscar nuevos destinos sobre la base de la razón. Ante el Dios teológico, la diosa razón, para ponerlo probablemente de una manera simple. Entonces, no eran simplemente las ubicaciones en el espacio, eran postulados que había detrás de estas personas, de estos grupos. Pero había un tercer grupo que no tenía una estructura de representación en ese espacio parlamentario monárquico, y que eran la mayoría de los franceses. Nos estamos refiriendo al pueblo que después irrumpe y aparece en ese escenario, y que es el que trastoca profundamente la historia de Francia y del mundo
abriendo paso del feudalismo al capitalismo. Pero eso se ve más adelante. Entonces, ¿qué es la izquierda y la derecha? Son concepciones del mundo que para aquella época, hoy se han desarrollado más, pero para aquella época representaban la derecha, el mantenimiento del sistema monárquico con sus privilegios, integrado por la nobleza y el clero, y la aristocracia, conformada por la burguesía, banqueros, comerciantes, pensadores, que cuestionaban ese sistema monárquico. Pero tenían sus propios intereses de clase también. Lo cuestionaban para su propio beneficio. Hago un salto en el tiempo para poder hacerles notar entonces qué son las corrientes filosóficas, el estudio de la economía, de la sociología y otras disciplinas, las que van estructurando de una manera más adecuada las corrientes ideológicas, por tanto filosóficas, consecuentemente éticas como parte de la filosofía, y por supuesto alimentadas por la ciencia política, y configuran la doctrina de la derecha y de la izquierda. Se van creando los postreros años de los fundamentos filosóficos, políticos y económicos de la una y la otra corriente. Pero la derecha representa los intereses de los sectores dominantes que no quieren perder esos privilegios. Y los de la izquierda que quieren acceder a derechos sociales, políticos, económicos, que buscan equidad, distribución justa de la riqueza, y con el paso del tiempo no es un problema de ubicación en un espacio, sino de contraposición de clases sociales. Por tanto, la derecha termina, como hasta la fecha hoy, representando los intereses de la burguesía bancaria, empresarial, industrial, terrateniente, y la izquierda las aspiraciones de los sectores sociales, obreros, campesinos, lo que después Marx lo categoriza mucho mejor como la burguesía derecha, el proletariado izquierda. Pero también con el paso del tiempo, para ir entendiendo mejor esta dicotomía, esta dialéctica, esta lucha de contrarios derecha y izquierda, podemos notar entonces que hay un medio. ¿Qué existe en ese medio? El centro. Anthony Giddens, un pensador francés, escribió un libro hace algunas décadas llamado La Tercera Vía, que se convierte en los fundamentos de lo que después pasa a llamarse la socialdemocracia, que tiene sus orígenes también en Europa, fundamentalmente en Alemania, con la propuesta de tomar supuestamente lo mejor de la izquierda, lo mejor de la derecha, y proponerle al mundo esto, una supuesta tercera vía, porque ellos parten de algunos supuestos de que no es conveniente irse al extremo de la derecha, tampoco al extremo de la izquierda, que hay que buscar la armonía, que es posible una convivencia pacífica, que es posible crear sistemas, inclusive le llaman de socialismo democrático. Miren esa entelequia. Toman el concepto de la izquierda de socialismo, toman el concepto de la derecha de democracia y hacen una suerte de fanesca, una suerte de sofisma, socialismo democrático. Con el paso del tiempo también se ha podido comprobar, en base a una realidad concreta, que el socialismo democrático o que la socialdemocracia siempre funcionó en la gran mayoría de los casos, casi en la totalidad de los casos, fue funcional no a la izquierda lamentablemente, sino a la derecha.
Veamos el caso ecuatoriano para no irnos más lejos. El representante de esta corriente, que se preció de ser el constructor del partido, él decía, más ideológico y más organizado del Ecuador, se denominó la izquierda democrática. Miren el nombre, izquierda democrática. Exactamente la conjunción de estos dos conceptos, y comenzó a desarrollar su tesis del socialismo democrático. Acuérdense del eslogan, para quienes vivieron esa época, justicia social con libertad. Pero en esta suerte de péndulo, izquierda y derecha y centro, socialismo democrático, ¿qué pasa en los extremos? Hay un extremo izquierda y extremo de derecha. También, desde especialmente la década del 60, con el influjo de la Revolución Cubana, en nuestro país surgieron varios movimientos políticos y partidos políticos de izquierda que plantearon vías para procesos revolucionarios de transformación profunda. Movimiento de Izquierda Revolucionaria del Ecuador, Partido Comunista Marxista-Leninista, Partido Socialista Revolucionario del Ecuador, Movimiento de Izquierda Cristiana, Partido Socialista Popular, Partido Comunista Marxista-Leninista, Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, y se fueron al lado extremo de la izquierda. Entonces se les empezó a denominar la extrema izquierda, por ponerle una categoría. Muchos de los cuales planteaban una solución política militar, armada, porque esa era la influencia de la Revolución Cubana. La extrema izquierda, otra categoría sociológica y política que entró en el escenario. Pero también se fue desarrollando desde la derecha una doctrina radical de la derecha, que no solamente planteaba el mercado como el corazón de la acumulación del capital. También aparecieron intelectuales de la derecha que empezaron a desarrollar sus doctrinas y fueron incorporando legados del nazifascismo, por decir algo, entre otras fuentes, de la xenofobia, de la discriminación. Y surgieron, entre otros, por ejemplo, movimientos emblemáticos en Europa como las cabezas rapadas en Alemania, que perseguían, acosaban y garroteaban a los migrantes africanos, asiáticos, latinoamericanos. Pero con el paso del tiempo hoy vemos que en Europa ha tomado mucha fuerza estas expresiones políticas de la extrema derecha. Vox, los que acaban de bajarle y quitarlo del escenario al candidato de Podemos en España, al compañero Iglesias. Entonces, es importante, compañeros, que vayamos entendiendo que cuando hablamos de derecha e izquierda, estamos hablando de doctrinas, de conjuntos, de ideas, de ideologías que se van consolidando con el paso del tiempo, pero que son absolutamente contrapuestas. Y que esas ideologías fundamentan los programas de determinados partidos y movimientos políticos. En el caso de la derecha y en el caso ecuatoriano, Partido Conservador, Partido Liberal, que aunque surgió históricamente como una expresión progresista, la burguesía se lo tomó, Partido Conservador, Partido Liberal, fundamentalmente Partido Social Cristiano, como el exponente probablemente más claro e intelectual de la derecha ecuatoriana. Pero también tenemos formaciones políticas con ideologías de izquierda que han tenido un gran apogeo en el Ecuador y que han tenido expresiones concretas. El Partido Comunista del Ecuador, el Partido Socialista Ecuatoriano, que ha tenido una ambivalencia, expresiones pendulares, pero que en sus inicios reconocemos históricamente con posiciones de izquierda bastante claras.
su evolución será materia de otro análisis. Y por supuesto ha aparecido en el Ecuador también esta tendencia denominada del centro. Pero también, como han habido extremos, en los intersticios de la derecha hacia el centro y de la izquierda hacia el centro, también han surgido otras expresiones políticas. O también oscilaciones de los partidos y movimientos denominados de centro, que por determinadas coyunturas o ante determinadas circunstancias políticas han oscilado y se han acercado a la derecha y han pasado a denominarse por los estudiosos de la ciencia política como la centro-derecha, pero cuando han girado por determinados intereses y circunstancias también al otro lado, se les ha denominado la centro-izquierda, y de eso hay bastantes ejemplos. Pero este centro es bastante ecléctico. No es una expresión política consolidada, no representa a clases sociales concretas y específicas, y casi por lo general podría ser muy aventurado lo que digo, y no lo planteo como una hipótesis, más bien como una acepto disquisición intelectual de que es el sector como que más cómodo para que se asienten fundamentalmente las expresiones pequeño burguesas, o lo que es denominado como la clase media alta, que en determinados gobiernos goza de privilegios, o la clase media baja, que es la que se acomoda en estos espacios. Entonces, compañeros, les hago este relato para que se entienda la diferencia de derecha a izquierda, más allá de un posicionamiento en un espacio físico. Y el día de mañana voy a agregar a la plataforma, como ya lo hemos hecho ahora, un texto muy interesante de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio es un pensador europeo que falleció hace aproximadamente unos 10 años o algo más, 10, 12 años, pero es muy reconocido en el mundo y que precisamente es uno de los representantes también ilustres de esta corriente llamada de centro, pero que hace análisis académicos muy interesantes, y su libro precisamente se llama Derecha e Izquierda. Ustedes podrán tener tiempo para irlo leyendo, y en sus páginas irán encontrando también una serie de argumentos que buscan justificar la una y la otra expresión política, y por supuesto la denominada del centro. Estimados amigos, con este fundamento que me permito hacer, espero haber generado más que una claridad profunda, algunas ideas que van en la dirección de alcanzar una comprensión. Para manera de corolario decirles que entonces la izquierda, o puede entenderse por izquierda todas las formaciones políticas y sociales. Cuando hablamos de políticas, partidos políticos, y sociales, organizaciones sociales, desde colectivos hasta movimientos de mujeres, de indígenas, de artistas, y por el otro lado de partidos también y de organizaciones sociales que defienden intereses contrapuestos. En el caso de la derecha, los intereses de los sectores dominantes, dueños de los medios de producción, del capital, que oprimen con políticas y sistemas de gobierno a la mayoría de la población, que es expresada en las formaciones de izquierda a través de partidos y movimientos, mediante sus programas y plataformas de lucha, donde se puede notar la gran diferencia que plantea la derecha y que plantea la izquierda. Eso también va a ser materia de análisis cuando nosotros estudiemos el liberalismo, el neoliberalismo, cuando analicemos los fundamentos del socialismo y el capitalismo. Pero, para poner categorías concretas, me voy a permitir decirles que alimenten esta relación dialéctica, ¿no? Derecha-izquierda. Izquierda
ser humano. Derecha, capital. Capital, ser humano. Derecha, mercado. Le ponen el énfasis en el mercado. El dios mercado. Izquierda, el ser humano. Derecha, capital. Izquierda, trabajo. Derecha, sectores dominantes, oligarquía, clases sociales. De la burguesía, izquierda, proletariado, obreros, campesinos, artesanos, informales. Ahí está la dicotomía, ahí está la contradicción, ahí está la lucha de clases. Compañeros, es importante, muy importante también entender que la izquierda y la derecha se van conformando como expresiones políticas precisamente en esa maravillosa Revolución Francesa ocurrida desde 1789 a 1793. En la plataforma, ustedes ya pueden ingresar y bajar un libro, que ya lo hemos subido, de Piotr Kropotkin. Por favor, discúlpenme, yo no he aprendido a hablar el ruso. ¿Sí? Un cientista social, un revolucionario de Rusia, uno de los máximos exponentes políticos y filósofos del anarquismo como corriente política, pero sin duda alguna un escritor fabuloso que precisamente escribió un libro llamado La Gran Revolución Francesa. Ese es el libro que les pedimos que ustedes también tienen ya, como ven, mucho material para irlo leyendo, puedan darse gusto leyendo y entendiendo este proceso tan importante, porque es a la luz de la lectura de la Revolución Francesa donde ustedes van a entender cómo se va cuajando y consolidando la derecha, cómo se van consolidando las clases sociales, porque para aquella época todavía no hablábamos de un capitalismo, estaban configurándose la burguesía. Los primeros banqueros en Francia, Inglaterra, Alemania, los primeros industriales, enojados, conflictuados con la monarquía porque ellos querían libertades. Claro, libertades, pero libertades para hacer sus negocios. Claro que planteaban también la libertad de palabra, la libertad de prensa, el conjunto de libertades. Acuérdense que ellos, sin duda alguna, también hay que darles un mérito valioso, cuando conforman la primera Asamblea Nacional en el mundo, como una estructura que busca generar un cambio de sistema frente al de la monarquía gastado, desgastado, desprestigiado, odiado. Ellos hacen posible, tomando como modelo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, aprueba la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos, que es el documento liberal que nos ha legado las libertades, libertades liberales, liberales, eso hay que estar muy claros también, pero que para aquella época eran muy importantes y sin duda alguna constituyeron un punto de partida fundamental para el proceso después de consolidación del capitalismo y por supuesto de consolidación de la clase obrera, del proletariado, y para consolidación de la lucha de clases. Es decir, identificados los actores en el escenario, ya podemos ver qué rumbos va tomando ahora sí las revoluciones modernas. Cabe aclarar que la Revolución Francesa es fundamental también porque es en ella en donde podemos notar que esta burguesía incipiente que se va consolidando está integrada por la iglesia, que tenía grandes propiedades, pero que cobraba los famosos diezmos. ¿Le suena esa palabra diezmos? Y imponía un sistema de diezmos a la mayoría de la población que trabajaba en condiciones de servidumbre, una especie de esclavismo para los señores feudales, que eran dueños de la tierra, que no les pagaban un salario, que los sometían, los explotaban, hombres y mujeres, y se pueden imaginar, con todo tipo de explotación, no tenían educación, salud, beneficios sociales, no existía. Pero además el rey les imponía una renta, es decir,
Ellos tenían que pagar renta a la monarquía, diezmos a la iglesia, eran doblemente oprimidos. Y se produce la revolución. Y en Francia es el escenario apropiado donde los sectores populares que no tenían organizaciones concretas, pero que se habían venido expresando en revoluciones ya, inclusive 2 siglos anteriores en Inglaterra, en Alemania, se expresan con fuerza en Francia y se conforman en comités revolucionarios, la famosa Comuna de París. Y aquí un mensaje a las compañeras: les invito a buscar en Google Louise Michel, una mujer fabulosa, extraordinaria, diría que de lectura obligatoria para hombres y mujeres, una lideresa sin igual, una luchadora portentosa y formidable, una mujer que trasciende los marcos de esta lucha intestina entre 2 sectores de la burguesía, los intelectuales iluminados, iluministas, y la monarquía, y que impulsa los comités revolucionarios, olvidada, segregada por la historia, que hay que recuperarla, una revolucionaria carta cabal. Importantísimo entender entonces que en Francia surge la Asamblea Nacional, que en Francia se ven las tomas, la toma de la Bastilla, la toma de las Tullerías, que en Francia se expresa la lucha de las calles, las trincheras, la gente que combate. ¿No les suena conocido eso a lo que pasó en octubre del año pasado en Chile? Que hoy estamos felices por el triunfo de la izquierda, de nuestros hermanos en Chile, que finalmente van a botar al tacho de la basura esa oprobiosa constitución pinochetista de muerte. 3, 5 mil muertos en un otro, asesinados de la manera más infame en Chile. Hoy tenemos la oportunidad, gracias a una movilización y una lucha potente, hoy nuestros hermanos en Colombia también. Así que se está reeditando la Comuna de París en Colombia y en Chile, se reeditó de alguna manera en el Ecuador, y es también en Francia donde surgen ya los primeros elementos de lo que hoy también estamos deseosos por ir configurando en el Ecuador, el poder popular. El poder popular se ve en Francia, se logran sus primeras expresiones, y Louise Michel es una de sus más fieles y potentes representantes. Me he detenido rápidamente en Francia porque es importante, insisto, porque es ahí donde se consolida la derecha y la izquierda en el mundo. Ahí es, digamos, que el punto de partida de estas grandes doctrinas que chocan. Y ustedes dirán, y exactamente entonces, los jacobinos, que eran los liberales de aquella época y luchaban contra la monarquía, ¿realmente eran la izquierda? Y los girondinos, que eran la nobleza que hablaba por la monarquía, eran la derecha. Ellos sí, sin duda alguna, pero no exactamente. Los girondinos eran la izquierda era la población mayoritaria. Ahí estaba la izquierda, que insisto, se expresó después en formas organizativas como los comités revolucionarios. Fueron los pobladores que salieron a tomarse las calles de París y de otras ciudades. Los campesinos que habían venido luchando desde inicios de ese año, en revueltas y en sublevaciones. No es que fueron 4 días. No. No es como lo que pasó en el Ecuador. Fue una semana de octubre o 15 días para que finalmente irrumpa en el escenario el movimiento indígena. No, ya hubieron muchas organizaciones luchando en el país. Ya veníamos más de un año luchando, acuérdense. En el 2008 ya comenzamos a ver lucha. En Quito empezaron a haber expresiones de los despedidos, de la salud, del magisterio. Todo fue un acumulado de lucha, y hay que entender las luchas como procesos, no como hechos sueltos, igual que en Francia. La nobleza, entonces, quería un absolutismo, una monarquía reformada, maquillada. La burguesía, un Estado racionalista, una república, autonomía para los municipios, porque ya habían estructuras municipales para aquella época, y libertades para poder comerciar, pero siempre
teniendo ventaja. Libertades de comercio, libertades para la banca, por supuesto. Empezó la usura, el agiotismo institucionalizado, la apropiación de la riqueza mediante los bancos. Y el pueblo que pedía no servidumbre, porque era otra forma de esclavitud, que les paguen los sueldos y que se acabe este sistema oprobioso de pagarle renta al monarca, diezmos a la iglesia, y pedían por supuesto tierra y salarios. Miren, las demandas eran diferentes. Entonces les pregunto, ¿dónde estaba la izquierda? ¿En la libertad de comercio que proclamaban los girondinos? ¿En la libertad de prensa, que si bien es cierto es un derecho muy importante? Para muchos analistas y para Kropotkin, él en su libro analiza, y por eso esta obra es importante, porque tiene un enfoque más popular, y por eso le hemos puesto para que la analice, porque él plantea y dice, el pueblo tenía sus demandas concretas, económicas, y la declaración de derechos del hombre y los ciudadanos plantea libertades sociales, políticas, mas no sociales. Estas que planteaba la gente no fueron incorporadas, porque también el pueblo no tenía un programa concreto todavía, no tenía una vanguardia, no tenía una estructura concreta. Más adelante, en los próximos módulos, vamos a ver cuán importante es contar con partidos revolucionarios, con vanguardias de izquierda, organizadas, disciplinadas, formadas políticamente, con tácticas, estrategias, metodologías, con vías claras de la revolución, sabiendo identificar a los aliados, a los oponentes, a los adversarios, teniendo en claro que es importante hacer alianzas, pero sabiendo con quién y cómo, y en qué circunstancias, y defendiendo qué tipo de intereses. La Revolución Francesa nos muestra eso, es un umbral histórico poderosísimo, importante. Finalmente, para cerrar este tema de la Revolución Francesa como escenario en donde se consolida la izquierda y la derecha, la burguesía resuelve el problema de la revolución y las demandas a través de una Asamblea Nacional, estructura del Estado, las leyes, la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos, cárcel, muchos fueron a parar a la cárcel, los radicales de izquierda, aunque no estaba configurada orgánicamente, persecución y decapitaciones. Acuérdense que Robespierre termina siendo también decapitado, sin que haya sido precisamente un representante de la izquierda, ¿no? Pero termina siendo decapitado. Pero el pueblo, ¿qué formas utiliza? Lo habíamos dicho ya, las insurrecciones, las tomas de instituciones, de espacios emblemáticos y por supuesto las calles. Han pasado tantos años y las calles siguen siendo el escenario importante donde se resuelven ahora muchas de las agendas que están cambiando la historia de América Latina. Con eso, compañeros, les hemos pedido a ustedes que resuelvan un cuestionario que no va a ser valorado, sino que es la idea primera que hemos lanzado para conocer el nivel de interés y atención que ustedes van demostrando. Algunos ya lo están haciendo llegar. Los próximos días, máximo hasta pasado mañana, ya crearemos el recurso en la plataforma para que envíen ustedes los documentos directamente y poder ir formalizando de mejor manera los cuestionarios de análisis que esperamos ustedes vayan construyendo y deconstruyendo y reconstruyendo con los elementos teóricos, históricos que vamos compartiendo con ustedes, y la ayuda de los documentos que les pedimos, vayan leyéndolos. Les pido, compañeros, ingresen a la plataforma, lean el libro y participen del foro. Este es el momento para hablar del foro. Está creado ya el foro. Es deber de todos ustedes, ahí hay brevísimas instrucciones, hay un tema que ya se ha planteado. ¿Cuáles son las diferencias entre derecha y izquierda? Les he enviado una gráfica de apoyo, que la tienen ustedes también ahí. Y pongan una sola idea, de la manera más sintética posible. Para mí, Juan Pérez, ejemplo, el fundamento de la derecha es esta, en una sola línea en lo posible.
y el de la izquierda es este. Así vamos a seguir interactuando y la idea es que se vayan conociendo, se presentan nombre, ciudad, por el momento se van haciendo amigos para que en el próximo módulo tengamos la posibilidad de ir construyendo equipos de trabajo, grupos, desde cualquier parte del país. Vamos a interactuar y le vamos a dar mayor riqueza, mayor discusión y diálogo de saberes entre ustedes, que es muy importante. Ahora, compañeros, es importante avanzar en otro tema también. Que tiene que ver con el socialismo como tal, científico, y el socialismo utópico. En la plataforma ustedes encuentran primero una brevísima también y muy sintética descripción a manera de concepto de socialismo. Después se pide más adelante, o sea, así lo mismo, una descripción del socialismo científico. Pero ustedes se preguntarán, sobre todo me refiero a quienes todavía no están familiarizados, hay otros compañeros que ya establecen la diferencia con plenitud y les pedimos amablemente que tengan paciencia porque probablemente para ustedes resulte manido lo que voy a mencionar. Pero me estoy refiriendo a aquellos compañeros que aún no conocen estas categorías, sus significados, sus propiedades, sus relaciones, sus contenidos, sus postulados más importantes. Por eso es necesario ponerse primero las medias antes que los zapatos para entender el socialismo y posteriormente el socialismo científico, como para entender el comunismo y el comunismo científico. Hay que empezar por las medias. Por tanto, vamos a dar una visión también rápida, ahora me voy a apurar un poquito más, de el socialismo utópico. Es formidable la manera como Eduardo Galeano, ese extraordinario escritor y político uruguayo, nos define la utopía. Él dice que la utopía es algo así como una montaña que está muy lejos y que nosotros caminamos hacia esa montaña, pero entre más nos acercamos a la montaña más se aleja. Y él mismo se pregunta, ¿y entonces qué es la utopía? ¿O para qué sirve? Sirve para eso, para caminar. Entonces, ¿por qué le llamamos socialismo utópico? Utopía es un término que puede ser entendido como sinónimo de algo iluso, algo muy difícil de realizarse, pero no por eso puede dejar de verse como un sueño, como una meta alta, probablemente la meta más alta de la humanidad. Y utopía se deriva precisamente de un libro escrito por Tomás Moro. Su libro se llama La Utopía, que también lo subiremos más adelante, o ustedes lo pueden buscar en Google. Este es un libro interesantísimo porque es escrito por un hombre de profundas convicciones cristianas, católicas. Él era un consejero del rey y escribe un libro que para su época y su ideología cristiana resulta algo más que sorprendente, porque él habla entre tantos elementos que da de que es necesario construir una sociedad, pero una sociedad fundamentada en la moral cristiana, pero la moral cristiana muy ceñida a los fundamentos, estrictamente, como el no robar, no matar, etc., que en el fondo son postulados muy nobles. Y él habla de que, por ejemplo, uno de los pasajes que a mí personalmente me ha impactado mucho es cuando él describe la forma en que se producirían y se distribuirían los productos. Habría una suerte de cooperativas donde se produzca de una manera planificada y ordenada lo que necesite la población para alimentarse, esta sea procesada y sea almacenada en grandes complejos donde las familias vayan y saquen y obtengan estrictamente lo necesario, pero para eso se necesita una alta moral y disciplina de las familias para que lleven, por ejemplo,
Si son familias pequeñas, las libras de arroz necesarias, los productos necesarios, sin que esto signifique perjudicar a los otros. Se romperían con los criterios de la avaricia, de la acumulación propias del capitalismo. Es sorprendente, definitivamente, pero también es iluso para su época. Y por eso se le llama la utopía. Entonces, el socialismo utópico surge en una época en donde tenemos una sobreexplotación de los pueblos por los señores feudales. Estamos todavía hablando de esta época en que se desarrolla la Revolución Francesa, en que hay fuertes privilegios y dominación de la iglesia, del clero, y una naciente burguesía que se va consolidando, banqueros, industriales, grandes manufactureros, que viven con dispendio y opulencia, mientras las clases pobres, todavía no consolidadas también, en la miseria, en el abandono, en la discriminación. Había intereses contrapuestos. Ante esos intereses contrapuestos hay personas sensibles que a la luz de esta filosofía liberal empiezan a sensibilizarse y a desarrollar teorías bien interesantes. Veamos algunas de ellas, rápidamente. Tomás Moro, como les dije, con el libro La Utopía, que fundamentalmente habla de una sociedad basada en leyes cristianas con una fuerte moral, que serían la garantía para tener esta sociedad fuertemente ética. Los Lederers o Diggers, disculpen, mi inglés, no hablo inglés más que lo básico, ellos hablan de un postulado muy interesante. Ellos dicen que debe empezar a conformar su liderazgo que sean los representantes auténticos de los pobres de la ciudad y del campo. Entonces comienzan a ver que es necesario que los pobres de la ciudad y del campo tengan voceros, tengan alguien que les represente. Esa es una primera tesis importante. Morel y Balbi, otros dos pensadores de aquella época, por su parte reivindicaban la igualdad de derechos, pero no solo políticos, sino sociales. Acuérdense que el iluminismo habla de libertad de prensa, libertad de pensamiento, pero no se habla de los derechos económicos de la gente pobre, que no recibía salarios, que no tenía derecho a la educación, a la salud. Ellos comienzan a preocuparse de estos temas ya. Pero hay pensadores que probablemente ustedes ya los han escuchado. Yo voy a referirme a las ideas centrales nomás para entender, porque esta es la base teórica de la cual se basa después los pensadores que voy a mencionar para construir la doctrina del socialismo y por supuesto el socialismo científico. Saint-Simon, francés, él dice, parece contradictorio y no parece, es contradictorio lo que voy a mencionar. Él dice que el pueblo no puede gobernar. Esto se me parece a lo que decía Aristóteles, cuando él definía los tres tipos de democracia. Él hablaba de la aristocracia, un sistema gobernado por los aristócratas. Hablaba de la monarquía, que era la democracia dirigida pero por el rey. Y él hablaba de la democracia, un sistema gobernado por el pueblo. Este señor decía que el pueblo no puede gobernar, que hay tres ejes sobre los que debe girar el gobierno de una república, de una sociedad: la ciencia, el Estado y la religión. Desmenucemos: ciencia, los académicos; Estado, la burguesía, banqueros, industriales, los nobles, herederos de los reyes; y la religión, el clero. Claro, él era un fiel producto de su época y de su tiempo, no le podíamos haber pedido más. Pero él decía que este sistema debía estar basado también en un nuevo cristianismo. Toma algunos elementos de Tomás Moro. Pero es interesante el aporte que él hace. Él es el primero en ver los cimientos de la lucha de clases. Es decir, ese es un aporte importante de los que se vale después Engels y Marx, para ir sentando la teoría de la lucha, o un elemento teórico del marxismo llamado después su doctrina, que es la lucha de clases. Él es el primero en hacer hincapié de que hay intereses contrapuestos entre los mismos sectores de la burguesía y mucho más con el pueblo. Es decir, empieza a vislumbrar la lucha de clases como un factor político importante que puede
incidir en el cambio de la sociedad. Fourier es considerado el político y filósofo satírico por excelencia. Engels, en un libro denominado, Federico Engels, ¿no? En el libro denominado Del socialismo utópico al socialismo científico, que lo estaremos subiendo a la plataforma también mañana para que lo lean, son libros básicos que deben leerlos ustedes, precisamente nos aclara el tema y nos cuenta. Nos dice que, por ejemplo, Fourier era un tipo muy satírico, un filósofo satírico, pero que él en sus arengas, en sus discursos y escritos, porque era un orador extraordinario, desenmascaraba la ideología moral y material burguesa. Lo hacía con una fuerza satírica impresionante. Algo importante de Fourier es que él es prácticamente el primer feminista. Interesante, ¿no? Porque él dice, uno de sus postulados fundamentales es: la sociedad más avanzada es aquella que logra desarrollar mayores derechos para la mujer. Para su época, esto era un avance formidable, sin duda alguna. Fourier también comienza a hablar de los primeros elementos de la filosofía de la historia, o dicho de otra manera, el que primero establece una visión histórica de la sociedad, de la que después igualmente Engels y Marx hacen un desarrollo a través precisamente del materialismo histórico. Él habla de 4 fases por las que atraviesa la humanidad, la sociedad en general, las sociedades en el mundo. El salvajismo, que para Marx y Engels después lo llaman el comunismo primitivo, la barbarie, el feudalismo, el patriarcado y la civilización. Pero dice que estas 4 etapas en su proceso de desarrollo a través del tiempo y de la historia tienen procesos de ascenso y descenso. Esta visión prácticamente también es una visión dialéctica. La dialéctica es un componente de la filosofía marxista que establece que todos los elementos del pensamiento, la naturaleza y la sociedad están sujetos a una ley importante que la verán más adelante con otro compañero, a una de las leyes importantes, la unidad y lucha de contrarios. Y está movida por la dialéctica. La dialéctica es la coexistencia entre lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Mao, el padre de la revolución china, explica de una manera extraordinaria la dialéctica. Como hay pobres, hay ricos, como hay día, hay noche. Interesante. Él comienza a vislumbrar también la dialéctica como un elemento del método histórico de análisis muy importante. Él dice también que la pobreza brota de la abundancia de la burguesía. Me suena esto a Eduardo Galeano, cuando él dice en Las venas abiertas de América Latina, el subdesarrollo de América Latina es el desarrollo de Estados Unidos de América y del mundo. O dicho de otra manera, el desarrollo de Europa y de Estados Unidos ha sido posible gracias al subdesarrollo nuestro. Fourier ya lo dijo de otra manera. Y probablemente el que a mí personalmente, amigos y amigas, me fascina sobremanera, que me ha dejado extraordinariamente inquieto, ahora que lo releo antes de compartir con ustedes estos elementos, y que me ha asombrado mucho, es Roberto Owen, un inglés considerado el padre del cooperativismo a nivel mundial. Hace poco vi un microdocumental que también lo recomiendo, lo bajen por ahí debe haber, de un periodista colombiano, parece que radicado aquí en el Ecuador muchos años, que se llama Ramiro Díez, y saca una serie de videos y hizo mención a Roberto Owen, destacando su obra del cooperativismo. Formidable. Owen, un aristócrata inglés proveniente de los círculos de la burguesía, sin embargo, también impactado por esta filosofía profundamente humanista, sensibilizado frente a la realidad de oprobio que vivían los campesinos pobres,
en su país, por el norte de Escocia, me parece, conmovido por esta realidad, se hace cargo de una empresa. La empresa se llama New Lanark, era una gran hilandería. Owen se hace cargo primero de 500 personas, pero él ve la oportunidad. Él ya había comenzado a hacer opinión en los círculos políticos, filosóficos de su país, y empezaba casi a no ser tomado en cuenta. Pero movido por esta gran sensibilidad de la necesidad de cambiar el sistema en que vivía la gente pobre, él comienza a hablar de sociedades comunistas, que para aquella época era muy importante. Pero él dice, necesitamos constituir una sociedad comunista modelo, una colonia comunista donde no existan ebrios, es decir, vicios propios del capitalismo naciente, donde no haya policía, que adelantado para su tiempo, donde no haya jueces, donde no haya religión, donde no haya beneficencia, donde no haya asilos, consiguientemente, donde no haya pobres. Estos postulados sacuden a los círculos burgueses de aquella época. Y claro, le pensaban que estaba loco probablemente, pero cuando él tiene la oportunidad de hacerse cargo de esta empresa, New Lanark, lo pone en práctica. Eso es lo extraordinario de Owen. Así que crea esta empresa, después gana mucha fama, y de 500 pasa a 2.500 obreros, y empieza a generar, es una colonia precisamente, y empieza a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, para aquella época las jornadas laborales eran de 14 horas, porque estaba naciendo el capitalismo. Las grandes tullerías, las grandes manufacturas de telas, acuérdense que Gran Bretaña, o más bien en esa época no se hablaba Gran Bretaña, Inglaterra era la potencia mercantil, tenía la armada más grande del mundo, era el imperio de aquella época, era el mayor comerciante del mundo. Y entonces las grandes hilanderías eran poderosísimas. Él llegó a tener 2.500 obreros y redujo la jornada laboral de 14 horas a 10 horas y media. ¿Y saben qué? Logró duplicar, triplicar los resultados. Es decir, había mayor producción de las hilanderías. Y decían, ¿cómo lo consiguió? Mejorando los sueldos y salarios, eliminando los factores de estrés de los trabajadores. Por ejemplo, él es el creador también, dice el libro de Federico Engels, lo narra, él es el creador del sistema parvulario. Entonces él crea los primeros parvularios para niños desde 2 años en adelante, para que hombres y mujeres que trabajaban en su hilandería no estén preocupados por la educación de sus hijos y puedan rendir más en el proceso de producción de las telas. Interesante, ¿no? Muy interesante. Él, por ejemplo, también se preocupa por las condiciones de derechos de sus trabajadores e impulsa la aprobación de una ley que limitara el trabajo de mujeres y niños, porque en ese tiempo era legal que trabajen niños y mujeres en estas extenuantes jornadas de 14 horas en las hilanderías. Esto lo consiguió en 1819. Mejoró los salarios y, por supuesto, creó cooperativas de producción y consumo, porque él creía que era fácil eliminar al intermediario y hacer posible que bienes y servicios, es decir, productos de la canasta básica, comida, lleguen más barato a la mesa de la gente pobre. Y hizo las primeras cooperativas y lo consiguió. Formidable, Owen, formidable. Pero como todos los locos de su tiempo, ¿sí?, los adelantados de su tiempo, Owen fue perseguido. Adivinen por quién. Owen fue perseguido. Adivinen por quién fue perseguido Owen. Owen fue perseguido por la inefable prensa. Primero lo elogiaban, después lo denostaron, porque claro, este sistema de colonias comunistas modelo atentaban contra el establishment de la burguesía naciente inglesa y del mundo.
eran un mal ejemplo. No era posible tener trabajadores bien pagados, con ciertos derechos sociales. Inclusive entraron en crisis las hilanderías de aquella época, cuenta el libro. Pero él logró pagarles hasta 4 meses, en plena crisis, a los trabajadores, y la empresa no quebró. ¿No les suena parecido a lo que pasó cuando hubo el terremoto de Manabí? Que en plena crisis no se bajó el sueldo de los ecuatorianos. ¿Sí se acuerdan quién lo hizo? ¿No? Creo que hay que decirlo. Hay que decirlo. Es decir, si hay cómo manejar la economía. Y el comunismo y el socialismo por eso son una alternativa. Porque cuando se maneja con responsabilidad, honestidad y transparencia, los recursos sí alcanzan para poder mejorar las condiciones de bienestar. Amigos y amigas, para pasar al socialismo científico necesitamos más tiempo, sin embargo les voy a dar unas pinceladas, dado que tenemos 2 minutos. El socialismo científico parte de estos postulados, como ven ustedes ya, de estas ideas primigenias, de estos escritos, de estas inquietudes y de estas acciones prácticas que venían haciendo ingleses, franceses, alemanes, inspirados en el iluminismo. Y es precisamente en todo 1800, desde mediados hasta finales aproximadamente y un poco antes, con el surgimiento de un ser extraordinario, pero también la época donde se agudizaron las contradicciones de clase, surgieron ya las clases sociales con un poquito de mayor claridad. Nos estamos refiriendo a 2 personajes fundamentales, Carlos Marx y Federico Engels. Es esta época, son ellos los que después de examinar estos postulados, recuperar lo mejor de los planteamientos de ellos, Engels, en el libro que les he mencionado, es un duro crítico de los socialistas utópicos, pero también es muy honesto al recoger esos postulados y tomarlos en cuenta, potenciarlos, desarrollarlos, como los elementos de la lucha de clases, como los elementos de la dialéctica, como los elementos de las formaciones sociales de la historia, impulsarlos, ir configurando una teoría. El socialismo científico entonces, o el socialismo, va surgiendo como una compleja doctrina que va interrelacionando los conocimientos escritos y aportes para la época de los intelectuales de Europa fundamentalmente, porque claro, los europeos, en los campos de la economía, de la filosofía, de la sociología, que si bien es cierto no existía aún como ciencia, pero de los estudios sobre la sociedad y sobre la historia que existían en aquella época, y por supuesto también un examen profundo de los elementos planteados desde las visiones del cristianismo. El marxismo posteriormente, como una doctrina que es la que orienta, que fundamenta, que le da esta consistencia al socialismo, se encargará después de definir cuáles son las fuentes de las que bebe esta doctrina y que son las que van configurando el socialismo después inclusive como un modelo de sociedad. Estimados amigos, en el próximo encuentro les invitaré ya con más detalle a analizar el socialismo y el socialismo científico, cuáles son sus componentes, propiedades o relaciones, cuáles son los pensadores más importantes, cuáles son los textos más importantes, y estaremos subiendo, por supuesto, algunos documentos ágiles, concretos y rápidos para que ustedes los degusten con mucha propiedad, que los puedan analizar. Ha sido un gusto haber estado con ustedes esta noche. Nos veremos el próximo jueves. Muy buenas noches, amigos de